momento, una escena del Antiguo Testamento en donde se expresa, por ejemplo, o un principio o una historia que luego conecta con la historia grande acerca de la parte del Evangelio, de la historia de Jesús, que luego es narrada en el capítulo. Y quisiera que hoy día pudiéramos un poquito hacer como ese ejercicio. Y quiero hablar hoy de un pasaje que está en Lucas 7:36 al 50, donde aparece una mujer cuyo nombre no se dice. Hay dos pasajes más bien parecidos a este, pero la verdad es que son pasajes distintos al final, como para decir que se trate de la misma mujer. Aquí se habla de una mujer, dice una mujer pecadora, en algunas versiones de la Biblia dice una mujer públicamente pecadora, o sea que era conocida por ser pecadora, que viene y derrama un frasco de perfume a los pies de Jesús. Este pasaje que está aquí en Lucas tiene pasajes que son muy similares en Marcos capítulo 14 y en Lucas capítulo 12, pero son bien distintos a la vez, como para decir que se trate de la misma mujer. A veces como que tenemos una mezcolanza entre esta mujer, María Magdalena, y María de Betania. Hay distintas posturas, algunos dicen que las tres son la misma, otras dicen que son dos mujeres, otros dicen que son tres mujeres distintas, pero hay notorias similitudes en estos pasajes. Una de las más grandes diferencias es que al principio de este pasaje se dice que esto ocurre en la casa de un hombre que se llamaba Simón, que era un fariseo. Y ocurre en el capítulo 7 de Lucas, o sea, al principio del ministerio de Jesús, cuando estaba todavía en ascendente popularidad. Todavía podía entrar a una casa y sin embargo las casas ya se estaban llenando de gente que iba a verlo, a escucharlo, a querer estar con él. En cambio, en Marcos y en Juan se nos habla de que el perfume que se derramó a sus pies fue para ungirlo para la tumba. En ambos otros pasajes aparece esta idea de que tiene que ver con prepararlo para su muerte porque ya está en la última semana antes de la crucifixión. Además, en el pasaje de Marcos se dice también que estaba donde un tal Simón, pero dice que este tal Simón era un hombre que había sido sanado de lepra. Y en Juan se dice que está en la casa de Lázaro, y ahí se dice específicamente que se trata de María Magdalena, María de Betania. Entonces yo quiero enfocarme en este pasaje de esta mujer que vamos a decir es anónima, que aparece en una casa de un fariseo llamado Simón que invitó a Jesús a cenar, a comer, y que lleva a cabo este acto de adoración. Pero antes quiero conectar esto con la historia de David, cuando el arca del pacto, el lugar que representaba la presencia de Dios misma, había sido robada en una batalla, y ocurre una serie de eventos que llevan a la recuperación del arca. En el primer evento no logran tener éxito. David se manda un condoro como rey y no se da cuenta de lo sagrada que era el arca, de que realmente la presencia de Dios estaba ahí. Y no prepara como debió haber sido, porque estaba instruido que el arca debía moverse de una determinada forma. Tenían que ser los levitas, tenían que seguir una serie de pasos muy rigurosos, porque era algo muy santo. Y lo hizo cualquier persona. Y en ese hacerlo cualquier persona, hubo un momento en que la carreta en la que iba el arca se cuchufleteó y un hombre llamado Usías puso su mano en el arca y murió. Y David se sintió terrible y le costó un tiempo. Primero estaba muy enojado con Dios, después llegó a estar muy enojado consigo mismo y después recién se dio cuenta de que lo que había pasado había sido responsabilidad de él, precisamente porque no habían seguido las condiciones en que Dios les había dicho que esto tenía que hacerse.
Pero finalmente logran hacerlo. En un siguiente evento se preparan como es debido, todo el pueblo se prepara, los levitas se preparan y lo hacen a la manera de Dios. Y cuando lo hacen y logran traer el arca, dice que David estaba así, pero extremadamente feliz. Y David le ponía color cuando estaba feliz, así como le ponía color cuando estaba triste. Era un hombre cuyas emociones se expresaban con muchísima libertad y de manera muy exteriorizada. Entonces, hay un pasaje en 2 de Samuel 6, 20 al 22, en donde se relata que Jesús viene delante del pueblo, delante del arca, bailando, feliz, celebrando por lo que acaba de pasar. Y su primera esposa, David tuvo varias esposas, que se llamaba Mical, que era hija del rey anterior, Saúl, dice que lo vio y lo despreció en su corazón. Le dio vergüenza ver a su esposo haciendo lo que David estaba haciendo. Y dice, cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, él había bendecido a todo el mundo, había alabado a Dios, después había repartido comida para todo el pueblo, para todos los que estaban, se rajó con todos. Estaba tan feliz que hizo un montón de cosas para celebrar a Dios, para celebrar con el pueblo. Y dice que cuando él volvió a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y la primera idea que quiero compartir tiene que ver, bueno, desde el punto de vista de la escena misma. La mayoría de los biblistas están de acuerdo que lo que escandalizó a Mical fue precisamente que en su jolgorio extremo David dejó que se vieran sus presas mientras bailaba. Se le vieron sus partes íntimas. Precisamente porque estaba tan sumergido en lo que estaba haciendo, en su alegría y en expresar esa alegría, que no tuvo ningún cuidado de la forma en la que lo hacía. Desde esa perspectiva nosotros podemos decir que en realidad la molestia de Mical hasta cierto punto es una molestia que cualquiera de nosotros podría tener por parte de su cónyuge, sea él o la cónyuge. La verdad es que efectivamente no parecía algo muy decoroso, que el rey como que se le saliera la cadena en la alegría y terminara haciendo algo que en realidad sí era causa de vergüenza. Sin embargo, la Biblia muchísimas veces en las que se refiere a David, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace referencia a que una de las cosas que a Dios le encantaba de David era precisamente su corazón. Que para David, en distintos momentos, buenos y malos, en los momentos de arrepentimiento como en los momentos de celebración, en los momentos de luto como en los momentos de alegría extrema, tenía esta capacidad de enfocarse en Dios más que en todo lo demás. Y en muchos de sus salmos aparece esta idea de que él anhela estar en la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Y era capaz de enfocarse en Dios mismo más que en cualquier otra cosa. Y anhelaba esto más que cualquier otra cosa. Entonces, la respuesta de David es una respuesta que obviamente da cuenta de ese entendimiento. Para David era más importante lo que había en su corazón y cómo esto se expresaba, que realmente él lo que estaba haciendo era adorar. Y si en ese adorar hizo esto, la verdad es que él entendía que en ese momento eso se dio de esa forma porque su corazón estaba tan lleno de gratitud y tan lleno de alegría que no pensó en nada más. Y obviamente, sobre todo como lo recoge esta versión que acabo de leer, Mical fue no solamente avergonzada, sino que fue llena de ironía, llena de orgullo, avergonzada por su esposo.
Y de alguna manera eso a ella le robó la alegría de la situación por completo. Dejó de tener perspectiva acerca de lo increíblemente bueno que estaba pasando. Y quiero leer el Salmo 27, algunos versículos, que dice así, porque después quiero leer esto imaginándomelo en la mente de esta mujer a los pies de Jesús. Y dice así: aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Quiero tomar este acto de adoración de David, medio extravagante, en el cual efectivamente yo siento que si alguien iba pasando al lado de David mientras hizo algún tipo de pirueta, una rueda, un flim-flam o alguna cosa de ese tipo, y efectivamente vio sus genitales, probablemente hubo algún tipo de silencio incómodo. Probablemente fue raro o chocante para alguien ver al rey en eso. Probablemente varios pensaron parecido incluso a Mical y se quedaron callados, pero la situación era rara, era incómoda, era como tensionante. ¿Estará bien? ¿Habrá que decirle algo o no habrá que decirle nada al rey? Le voy corriendo y le traigo un calzoncillito de lino y le digo, Señor, sigue bailando, pero aquí te tengo una cortinita, una toalla, un algo. Porque la situación era incómoda, efectivamente daba para que alguien más se sintiera incomodado. David fue duro con su esposa porque vio que, de hecho la Biblia dice, versículos antes, que ella despreció a David en su corazón, sintió vergüenza de él a un nivel profundo y perdió totalmente la perspectiva de lo bueno que estaba pasando. Ahora, quiero hacer un paralelo entre el corazón de David y el corazón de esta mujer anónima que viene y se arrodilla delante de Jesús. Y quiero que podamos desarrollar un poco la imagen, hacer esto que hicimos el otro día, un poquito de meditar en la palabra para reconstruir la historia en nuestra cabeza, imaginándonos un poquito más. Pero antes voy a leer Lucas 7, 36 al 50. Dice así. Desde ya les pido perdón porque yo muchas veces hago esta aplicación de establecer un paralelo entre los fariseos y nosotros. No quiero que se sientan que lo estoy tratando así, sino que creo que es bueno a veces advertir lo mucho que nos parecemos nosotros al fariseo en la historia y cómo esto debe confrontar nuestra vida para ser llamados a un lugar de más intimidad con Dios. Dice así. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa. Hay otra versión que dice, varias versiones dicen, le rogó a Jesús que fuera a su casa. Y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, en algunas versiones dice, cierta mujer que pecaba públicamente, no dice que sea prostituta, pero hay varias referencias a que probablemente por eso haya sido una mujer conocida públicamente, pero no es la única opción. Por ejemplo, la esposa de un cobrador de impuestos igual era conocida como una mujer pecadora. O alguna mujer que practicaba la mentira, también era conocida como una mujer pecadora. Llama un poco la atención que luego se dice que ella secaba los pies de Jesús con su cabello. El estar frente a un hombre con el pelo suelto era un indicador de una sexualidad desenfrenada en ese tiempo. Entonces, vamos a decir que probablemente sí haya sido una prostituta, aunque no de manera
absoluta esa certeza. Dice, cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón, con expectativa que le dijera algo hermoso. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mientras la miraba a ella, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y quisiera leer de nuevo el pasaje, pero ir incorporando ideas que nos permitan imaginarnos un poco más. Pensemos primero en cómo esto ocurría culturalmente. Cuando un invitado ilustre iba a una casa, era el anfitrión de la casa quien encomendaba al siervo de menor rango que lavase los pies del invitado. Esto se hacía como un acto de cortesía, sobre todo si el invitado era alguien ilustre. Por eso, cuando Jesús, después de la última cena, lava los pies a sus discípulos, ellos estaban en shock porque Jesús estaba posicionando a sí mismo como el siervo de la casa de menor rango. Esto se hacía no con todas las personas, pero cuando se hacía en reconocimiento a lo ilustre del invitado que estaba en la casa y lo hacía esa persona de la casa. Entonces, esta mujer primero rompe, de alguna manera es como un poco parecía a la historia de Jesús con la samaritana, en la que Jesús rompe un montón de muros para poder acercarse al corazón de ella. Aquí la mujer rompe y se expone a varias situaciones para poder acercarse a Jesús. Primero va a un lugar donde no es bienvenida. Esto se hace evidente por el pensamiento de Simón y lo que Jesús termina exponiendo. Pero podemos pensar un poco que lo que está pasando aquí es parecido a lo que probablemente pasó con David cuando se exhibió públicamente de la forma que lo hizo adorando a Dios, porque probablemente lo que Simón pensó, lo pensaron varias otras personas. Lo pensaron varias otras personas porque la mujer era conocida por ser una mujer pecadora. Que entrara a la casa ya era como, chuta, invitaron a esta también. Yo pensé que este era un lugar de fariseos, de gente que conoce la ley, gente de bien, que era una cena así como en la cual valía la pena sacarme una selfie, estoy aquí con los chiquillos junto a Jesús.
pero resulta que aparece esta mujer, y chuta, ya la selfie si la enfocaba a ella también, yo quería que saliera Jesús, pero aparece la mujer igual, y conocía a la mujer, y se sabe a qué se dedica. Entonces ya no parece ya no está para postearla, está para dejarla ahí nomás la foto. Porque efectivamente como que le bajaba el pelo a la celebración completa. Entonces ella, a pesar de eso, a pesar de no ser bienvenida, yo me imagino a la mujer samaritana que iba a la peor hora, donde había más sol, donde era peor, a sacar agua para no encontrarse con gente. Y esta mujer yo creo que vivía en su corazón un debate interno parecido. Quiero ir donde Jesús, escucha que Jesús está ahí, siente un fervor por ir, pero su corazón probablemente esté dividido, se está imaginando si vale la pena exponerse a semejante vergüenza o no. ¿Realmente voy ahora o a lo mejor voy a tener otra oportunidad para ver a Jesús en otro momento, en otro lugar, más íntimo, más piola, donde por último me exponga a que me rechace Él, pero no el resto? Ella no tenía la certeza de que Jesús no lo iba a rechazar. Jesús representaba precisamente la máxima expresión de la voluntad de Dios. Y ella sabía que su vida no se ajustaba en nada a la voluntad de Dios. Entonces ya exponerse a Jesús era exponerse a muchísimo. Era exponerse al riesgo de ser rechazada y sin embargo eso como que ella sabía que quería ir donde Jesús. Pero se expone a todas estas otras personas que apenas ella entra probablemente hubo un silencio. Probablemente hubo un silencio al tiro. Y no solo su presencia ya genera ese silencio incómodo, sino que va y hace algo que rompe el consenso social. Y es que ella no era la anfitriona de esa casa, por lo tanto no le correspondía ni siquiera delegarle o pedirle a alguien más, sino que va y ella toma el lugar de lavar los pies de Jesús, de ungirlos, que es algo que no le correspondía. Y para hacer esto todavía más incómodo, de esta mujer no bienvenida en la casa, que entra como si nada, que no le importa nada, que va y se acerca a los pies de Jesús, en griego, la palabra que se usa para decir que besó los pies de Jesús, dice que los besó fervientemente. Esa palabra no se puede, se traduce obviamente porque o si no queda media rara la traducción, pero la idea en el griego, cuando se traduce que besó sus pies, dice que los besó fervientemente. Ahora, imagínense este elemento. En estos tiempos, ¿cierto? Estamos en Oriente. Las mesas no son las mesas de metro, no sé, 20. Ya, metro. Nuestras, no hay sillas. De hecho, hay varias versiones que dicen, en vez de decir que Jesús se sentó a comer, la traducción literal dice que Jesús se inclinó a la mesa. ¿Por qué? Porque estaba con un cojín en el piso, con estas mesas bajitas y con sus pies como reclinados para allá. Uno a veces imagina el lavado de los pies, ¿cierto? Como yo sentado en una sillita y alguien con un fuentecito de plástico libre de BPA. Y alguien lavando los pies como de pronto podemos haberlo visto en la iglesia, en algún momento cristiano. Pero no, Jesús estaba reclinado y la mujer estaba, si Jesús estaba con su rostro aquí, la mujer estaba arrodillada, pero había una cierta horizontalidad. Entonces, imagínense todos a la misma altura. No es que la mujer estuviera debajo de la mesa o no, todos la veían. Todos veían lo que ella estaba haciendo. Y además esta mujer probablemente era una prostituta y besaba los pies de Jesús fervientemente. O sea, la situación es incómoda por donde la miren. Es una situación para tener como un silencio medio sepulcral incluso. Si bien los pasajes de Marcos y de Juan son pasajes que vamos a decir cuentan una historia muy parecida pero de otra persona, vamos a quedarnos con esa lectura. En estos pasajes se ilustra un poquito la reacción de los propios discípulos. Iscariote, Juan que le tiene, si han leído el Evangelio de Juan completo y piensan en el Iscariote, si alguien le tenía mala al Iscariote, era Juan. Cada vez que Juan escribe el Iscariote le pega como una nota y dice, porque este compadre en realidad no le importaba, sino que era ladrón desde el principio. Cada vez que Juan menciona el Iscariote le tira ahí una lo que puede tirarle le tira. Y Juan dice,
que el Iscariote al ver esto dice, oh, ¿cómo se le ocurre hacer esa cuestión? Si ese perfume se pudo haber vendido y corresponde al sueldo de un jornalero por un año y se podría haber dado eso a los pobres. Juan dice, pero a este compadre no le importaban los pobres, sino que le importaban las lucas nomás porque siempre estaba robando, dado que era el tesorero y metía la mano todo el tiempo. En Marcos aparece la misma idea. No dice que haya sido el Iscariote, Marcos 14, pero dice los discípulos vieron esto y dijeron así como, oh, toda esa plata, ¿cómo se te ocurre? En Marcos y en Juan, Jesús dice, chiquillos, tranquilos, porque ustedes a los pobres los van a tener siempre, pero esta mujer está haciendo algo que tiene trascendencia eterna porque yo voy a estar con ustedes solo un tiempo y ella está preparándome para lo que viene. Es otra historia, pero es una escena básicamente igual, muy parecida. Y esto nos da una perspectiva de imaginar cómo los mismos discípulos pueden haber interpretado la situación. O sea, no es solamente que Simón tuvo este pensamiento, es muy probable que la situación haya sido incómoda para todos. Aparece esta mujer con el pelo suelto, conocida por pecar públicamente, y se tira a los pies de Jesús y lo besa fervientemente mientras derrama un tremendo perfume. Y llora. Y yo creo que toda la gente está así como... Yo creo que los discípulos están así como... Esperemos a ver qué dice Jesús para cachar si esto es de Dios o no es de Dios. A veces a nosotros nos pasa eso. De repente alguien tiene una expresión que puede, no sé, ser un grito de júbilo, pero a veces como que es medio destemplado el grito de júbilo. Entonces uno se queda así como en silencio un momento para no juzgar, pero con la duda. ¿Será una expresión verdaderamente de gozo delante de Dios? ¿O a esta persona se le salió la cadena? ¿O sus emociones están desbordadas? ¿O está en realidad haciendo algo pero no cachando? ¿Será agradable para Dios lo que está haciendo la persona que está al lado mío? ¿Será agradable para Dios? ¿O será un show? ¿O será algo inapropiado? ¿O será algo que debiera hacer en su casa? ¿O de otra forma? David, tú eres el rey. Espectacular que tu corazón se llene de gozo, pero ¿qué te costaba taparte un poquito? ¿Qué te costaba moderarte un poco en los besos a los pies de Jesús? ¿Por qué no pensaste por un momento que si la gente sabe que tal vez tú eres prostituta, que beses sus pies fervientemente, puede dar una mala imagen de Jesús? Puede hacer que la gente piense quizás qué cosa. Y Simón hace lo que probablemente muchos también están haciendo. Y lo hace más encima con el cuidado de hacerlo piola. Piensa en esto. Y a lo mejor nosotros, ninguno ha apuntado con el dedo, ni expuesto, ni avergonzado a otro en una situación levemente parecida. Probablemente Simón no pensaba exponer a la mujer, porque estaba callado. Simplemente le pareció la situación, cuando menos, rara, chocante. Y tenemos este perfil de Simón. Era fariseo, un hombre de una secta radical del judaísmo que conocen como ninguna otra secta o facción religiosa la ley. Son los que están encargados de preservarla y enseñarla al pueblo en los tiempos de Jesús. En los tiempos del judaísmo del segundo templo, ellos eran los depositarios de preservar la palabra de Dios. Este hombre no solamente era de esta facción más comprometida, sino que a diferencia de los otros fariseos, identifica algo bueno en Jesús y lo invita a su casa. Varias versiones dicen que le rogó que fuera a su casa. Entonces, algo había en este Simón que iba un poco bastante más allá que el resto de los fariseos. Él quería tener a Jesús en su casa y quería escuchar lo que Jesús tenía que decir. Quería que se sentara en su mesa, a diferencia de otros fariseos que decían, oye, este Jesús va a las casas de gentiles y publicanos. Este tipo quería tener a Jesús en su casa. Y cuando Jesús va a su casa y lo tiene como un invitado de honor y le dice maestro, se refiere a él reconociendo autoridad de alguien que puede enseñar de parte de Dios. Entonces, este Simón no era esta idea que tenemos injertada de que todos los fariseos eran lo peor de lo peor, sino que era un tipo que tenía entendimiento
y tenía expectativas y reconocía que Jesús tenía algo especial. Sin embargo, ese entendimiento era parcial. Y aquí es donde viene quizás la aplicación inmediata a lo que a veces nosotros podemos hacer también. Tenemos un entendimiento acerca de Jesús. Queremos estar con Él. Le decimos, Señor, ven a mi casa. O yo voy a tu casa. Quiero cantar. Quiero que seas parte de mi vida. Quiero que seas parte de mi familia. Quiero que seas parte de mi economía. Quiero que seas parte de mis relaciones de amistad. Quiero tener que ver contigo. Te quiero invitar. Quiero hacerte preguntas y que tú me respondas. Quiero escuchar lo que tú tienes para decir. Me interesa. E invito a este Jesús, pero como yo mismo me considero como una persona de bien, yo estoy bien, mi familia está bien, ¿cierto? Como dijera Felipe Abello. Yo mismo me considero como una persona bien. Soy una buena persona. Le pregunta a mi vecino, Claudio, es buen vecino. Es retórico esto, porque no sé si va a ser el caso, pero si tú le preguntas a otras personas acerca de mí, te van a decir, no, este es buen chato. Es buena persona, es buen vecino. En el curso ha sido tesorero 5 años, nunca se ha robado nada. Es una buena persona. Y yo me creo ese cuento de que yo soy una persona buena. Gracias, Señor, porque no soy como mi vecina de 2 casas, la señora Juanita, que es copuchenta. Y en esa lógica, quiero a Jesús en mi vida porque creo que puedo ser mejor, porque puedo crecer más, porque puedo aprender más, porque Él me puede mostrar algo acerca de Dios y llevarme a tener una intimidad con Dios mayor. Y sin embargo, ese mismo anhelo de tener una relación con Él, pero creerme sutilmente, no estoy diciendo que necesariamente yo crea que soy mejor que todos, ni que soy espectacular, pero esta idea social de que soy una persona buena, soy una persona que no le hace daño a nadie, cuando puede ayuda a otros, que considera que necesita a Dios en su vida, que invita a Jesús a su casa a comer. Y Jesús viene y le digo, oh, qué bueno que viniste Jesús, pasa, aquí te voy a dar el mejor asiento, siéntate tú, tráigale por favor una comida y le doy las mejores almendras a Jesús. Bien, lo recibo bien, quiero que sea parte de mi casa. Y de pronto aparece esta mujer que no solo representa lo socialmente peor de lo peor, sino que viene de una forma desubicada. Y se zafa con esta imagen, con esta escena. Y entonces Jesús cuenta esta historia y le pregunta a Simón, oye, ¿qué piensas tú de esta historia? Y Simón, que tiene entendimiento, que es un hombre de bien, le dice, obvio que quien ama más es a quien se le perdona la deuda más alta. Entonces el tipo vuelve a mostrar que tiene entendimiento. Y Jesús le explica que en definitiva su propio entendimiento lo condena. Porque esta mujer tuvo un entendimiento más profundo acerca de quién era Jesús. Porque en su miseria, en su vergüenza, en su exposición, en ser esta mujer que ella sabía quién era, sabía lo que practicaba, sabía lo que hacía. Entonces viene ante Jesús avergonzada y no hay diálogo verbal entre Jesús y la mujer. La mujer no dice nada. No se registra que la mujer diga algo. No pide perdón por algo. No pide a Jesús que la sane. No le pide por un primo, ni por su hijo, ni por su esposo o exesposo. No le pide nada. Tampoco le pide perdón. Está simplemente tirada a sus pies, besándolos fervientemente, mientras derrama el perfume, moja los pies con sus lágrimas y los seca con su pelo. Y todo el mundo incómodo, todo el mundo escandalizado. Incluso los discípulos esperando a ver si Jesús dice algo para cachar si le empujamos o le aplaudimos. Porque nadie sabe si lo que está pasando es de Dios o no es de Dios. Y quiero hacer la aplicación al tiro porque no quiero perderme en dar demasiados datos o tratar de adornar más la historia. En el entendimiento de la mujer, algo pasó en su corazón desde el momento en que supo que Jesús estaba en la casa de Simón, que su entendimiento y su revelación acerca de quién era Jesús se hizo más grande porque ella era más consciente de cuán
pequeña y sucia, ella misma estaba llevando su propia vida. Y esto hace que este fariseo, no desenfocado completamente, tiene una revelación mucho menor y no discierne cuán ilustre era Jesús en comparación con cómo ella lo discierne. Algo el Espíritu de Dios le mostró a esta mujer en su corazón acerca de Jesús que llevó a que esta mujer le adorara. En este tiempo, muy pocas personas discernían en profundidad quién era Jesús. Jesús a la samaritana le dice, yo soy el Mesías. A poca gente Jesús le dijo eso. Algo pasó en el corazón de esta mujer que hizo que ella entendiera algo que el texto no dice. El texto no dice que ella, pero su forma de desenvolverse delante de él da cuenta de que algo entendió en su corazón más profundo que todos los que estaban ahí. Y ese entendimiento la llevó a hacer lo mismo que David, que no le importara lo que todo el resto pensara, incluso como ella misma se viera, o incluso como ella misma se viera después, cuando volvió a su casa. Quizás en el momento en que iba hacia donde Jesús no se imaginó que iba a hacer lo que hizo de la forma que lo hizo. Tal vez se imaginó hacerlo en algún lugar, tirarle un poquito de perfume, pero no delante de todos, no con un llanto desbordado, no besando desesperadamente sus pies. Y tal vez al llegar a su casa fue así como, la que me mandé. Sin embargo, hubo tal revelación que sin decir nada, Jesús ve el corazón de ella y ahí es donde yo me imagino que él ve el corazón de David. Y le dice, tus pecados son perdonados. Y después le dice, ve en paz. La mujer nunca pidió perdón. Solo lloró y lo ungió. No dijo nada. Pero Jesús vio un corazón no solo arrepentido, sino que adora. Y que adora a tal punto que parece que todo lo demás no importa. Y ahí es donde yo me imagino, esto es de mi cosecha, pero me imagino esto, me tomo una libertad aplicativa, no interpretativa. Me imagino a esta mujer en su espíritu, orando el Salmo 27 mientras está postrada a los pies de Jesús. Y se imagina quizás este ejército poderoso de gente que la juzga. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Tal vez todas las miradas están clavadas en mí para avergonzarme por todo lo que he hecho, por todo lo que me ha apartado del diseño de Dios en mi vida, todas las cosas que he hecho que son causa de vergüenza, conocidas por todos. Pero aunque un ejército poderoso de gente que me juzga me rodea, mi corazón no temerá. Yo voy a ir delante de Jesús y me voy a arrodillar. Aunque me ataquen, a lo mejor varios van a levantar su dedo en mi contra o se van a parar y se van a ir. Tal vez cuando ella empezó a hacer esto, gente se paró y se fue. Aunque me ataquen, permaneceré confiada. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es poder acercarme a Jesús y besar sus pies y llorar todo mi dolor delante de Él, de tal forma que ese momento se haga como una eternidad y yo pueda deleitarme en la perfección de Jesús y medite en su templo, medite en Él, disfrute su presencia. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario. En Jesús voy a estar segura, no voy a estar avergonzada. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Cuando nuestro corazón se humilla, nuestra dignidad es restablecida y Jesús trae honra a la vida de ella. Y esta mujer que se humilló a sí misma puede decir estas palabras con libertad. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodeen. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor, como David. Escúchame, Señor, cuando oro. Ten misericordia y respóndeme. Y aquí es donde yo siento que esta es como la base para lo que pasó entre el corazón de Jesús y el corazón de esta mujer. Mi corazón te ha oído decir. Algo sintió en el corazón esta mujer cuando supo que Jesús iba a la casa de Simón, que respondió.
Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Y le pedí a Diego que hoy tuviéramos nuestro tiempo de oración más largo, después de la prédica que antes, porque quisiera como que nos animemos de verdad a aprender este ejercicio y pedir al Espíritu Santo que nos revele a Jesús de tal forma que esa revelación sea como la que esta mujer debió tener para poder tener esta respuesta. Nada más importa, ni mi propio pasado, ni mi honra, ni mi prestigio, ni todos los pecados que he cometido, ni el costo que pueda tener la exposición de venir delante de Jesús, ahora delante de todas estas personas, sino solamente lo que ocurre después de ese momento incómodo de silencio. Cuando Jesús finalmente confronta la situación y acepta lo que hay en mi corazón. Acepta el tipo de adoración que yo estoy trayendo. Que ese pueda ser como el espíritu de nuestra adoración. Que podamos, entendiendo que somos distintos, que hay gente que grita con facilidad y gente a la que le cuesta mucho gritar. Gente que baila con facilidad y gente a la que le cuesta mucho bailar. Pero que profundamente en nuestro corazón y hacia afuera, desde lo que nadie más puede ver y desde lo que todos pueden ver, que de verdad Jesús sea quien capte toda nuestra atención. Que podamos adorar de una forma en la que no importa la reacción del otro, en la que no importa qué esté pensando el otro. No importa si el otro piensa que me estoy pegando un show o que estoy haciendo algo incorrecto. Y no estoy diciendo con esto que nos zafemos en expresiones como quien logra hacer algo más cuático, sino en poder pedirle al Espíritu Santo. Y esta es la oración que quiero hacer y dejarnos en un tiempo de oración. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos muestres, nos reveles a Jesús de la forma que esta mujer y David y tantos otros lo entendieron para ser llevados a una adoración en un nivel en el que lo único que importaba era lo que pensabas tú. No importaba lo que pensaban los discípulos, no importaba lo que pensaba la gente común, no importaba lo que pensaban los fariseos y religiosos. Solo importaba y solo importa lo que tú pienses, Jesús. Que nuestro corazón sea aceptado delante de ti y que podamos darte lo mejor que tengamos, nuestra mejor adoración. Esta mujer entregó un perfume costoso, pero también entregó su honra. Entregó todo lo que tenía y esto se vio manifestado en su corazón, en sus actos e incluso en las lucas que soltó. Todo lo que tenía con tal de estar delante de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos que vengas ahora y que nuestra adoración pueda ser levantada a ese lugar. Que no nos importe nada más. Que este rato que tenemos por delante todavía juntos pueda ser un rato que aprovechemos adorando con todo lo que tenemos. Ya sea con el volumen, con el corazón, con la concentración. Nada importa tanto nada importa siquiera parecido a lo que importas tú. Pero necesitamos más revelación para esto. Tal vez estamos en el lugar de Simón el fariseo. Pero queremos ser humildes para invitarte y decirte, Señor, ya no queremos un poco de ti. No queremos solo invitarte a nuestra vida. Queremos verte así como David te veía, así como esta mujer te vio, para poder responder en una adoración extravagante, libre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.